Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo he dado una conferencia enfocando los problemas sociales de la medicina y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano, no importa la condición social o económica que tenga, debe tener acceso a una correcta atención de su salud. Y entonces analizamos el problema de la salud en los países en desarrollo, en los países del tercer mundo, en relación a los países altamente desarrollados, para demostrar que estamos muy lejos de poder tener ese tipo de salud solidaria con la participación de todos para beneficio de todos. Es indudable que debemos trabajar como universitarios para entender que además de realizar nuestras tareas diarias como cirujano, como cardiólogo, tenemos la obligación de propender a una sociedad mejor, a una sociedad donde se termine aquello de que el dinero, el tener y el poder es lo fundamental a veces son las pequeñas cosas de la vida, y las pequeñas cosas de la vida también dicen que es importante que nos ocupemos de aquellos que están absolutamente desprotegidos. Demostré con datos, creo, de una cosa taxativa, terminante, datos de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, que el problema de la pobreza es un problema trascendente en el mundo de nuestro tiempo, y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre estás, amigo mío. Claro, debemos recordar siempre muchísimo, no solo tus cualidades como profesional, ejemplar, extraordinario de la medicina a nivel universal, sino por tus valores, por tu alta moral. Querido René, hoy estuvimos dando información médica porque la Organización Mundial de la Salud así lo dispuso el día 28 de julio, es el día de las hepatitis. Una enfermedad que afortunadamente la A y la B hay vacunas, para la C ahora se cura. Bueno, había que hablar sobre este tema, también del hospital italiano, creado allá en 1853. Iba a estar con nosotros el doctor Eduardo de Santibáñez, miembro de la Academia Nacional de Medicina, un prestigioso médico argentino, pero en el momento que estábamos por grabar con él, tuvo que acudir de manera urgente, y vos, René, sabes mucho de eso, a realizar un trasplante, porque fue de Santibáñez el primero que realizó un trasplante hepático en la República Argentina. Claro, ese 29 de julio del año 2000, tú, amigo mío, René Favaloro, emprendes ese viaje que vamos a emprender todos. Por lo tanto, este 29 de julio del año 2017, justamente se han cumplido 17 años de esa despedida tuya de esta vida. Pero para mí, y entiendo debería serlo para todos los seres humanos del planeta, vos estás vivo. Estás vivo por tu enorme capacidad científica y médica, por haberle dado la vida, prolongado la vida a millones de personas en el planeta. Por eso tenías en los Estados Unidos, tenías una estatua en vida. Claro, decidiste, después de crear el bypass, de sorprender al mundo de la cirugía cardiovascular y de la medicina toda. Has venido a la Argentina para, como un sueño que hiciste realidad, diciendo constantemente que hay que reemplazar el yo por el nosotros, con la enorme humildad que te caracteriza. Permítaseme hablar en primera persona, en tiempo presente, perdón, sobre René Favaloro. Decidiste venir a la Argentina. Preparaste a médicos desde la fundación que creaste de toda Latinoamérica y de distintos lugares del mundo. Una obra que debiera ser recordada por siempre. Pero claro, amabas la literatura,
los acontecimientos históricos, científicos, de aquello que transcurre por la vida. Habiéndote entrevistado por Radio Rivadavia, por Radio Continental, por Radio El Mundo, por Radio Belgrano, por Radio Nacional, por varias emisoras, por varios canales, me convertí en un difusor de tus gustos fuera de la medicina. Bueno, uno de ellos eras y es escribir. Entre algunos libros que has escrito que me has dedicado con tanto amor, está aquel que dice Recuerdos de un médico rural y también aquel que tiene que ver con el general San Martín, a quien admirabas, amabas. Y escribiste un libro que lo intitulaste ¿Conoce usted a San Martín? Yo quiero decir a todos, y creo que este es el momento propicio, tal vez debiera hacerlo siempre en la historia de los argentinos, lo que has puesto en la contratapa del libro. Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. Y agregás, si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes. Vamos a traducirlo a un lenguaje, querido René, de los jóvenes. Aquellos jóvenes que tienen la sana, espontánea rebeldía natural y lógica de ir a la búsqueda de un mundo mejor. Lo que dices aquí, que si San Martín viviese, le cortaría las pelotas a varias generaciones de políticos dirigentes de la República Argentina. Eso lo has escrito en este libro. Conoce usted a San Martín, que yo recomiendo, porque van a aprender muchas cosas y a conocer un poco más a René Favaloro. Yo no puedo evitar ponerme melancólico, triste, porque ese 29 de julio del año 2000 me encontraba a mí, a mi familia y a mis amigos de viaje. Estaba en Santa Fe, iba de viaje a las termas. Y fue una semana muy triste, una semana realmente como si me hubiesen pegado, como si me hubiesen partido el corazón. Es cuando vos, René, decides partir de viaje a los 77 años. Lloró la Argentina, te lloraron especialmente tus pacientes, tus amigos, la ciencia, la ciencia médica en todo el mundo. Claro, los corruptos de entonces, los de hoy, poniendo un manto de olvido a tu figura, esos no te lloraron. 2 horas antes de tomar la decisión, René, querido, has escrito esto, que si bien está en la computadora en Google, lo pueden googlear cualquier chico de la Argentina y del mundo, o no tan chico, suele no hacerse eso. Y mucho menos publicarse en los medios. Claro, has dicho realidades que lastiman, verdades que a muchos lastiman. Y yo me voy a permitir, sabiendo que esto también puede no ser del agrado de muchos dirigentes, de muchos médicos, de muchos sindicalistas. Me importa un carajo. Doctor René Favaloro, julio 29 del año 2000. Dice así René: si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado
a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. Estoy dando lectura a las palabras últimas de quien fuera para mí uno de los más grandes hombres de la historia de la medicina universal y uno de los más grandes patriotas de la tierra que me vio nacer, la República Argentina. Un hombre de altísima moral. Sigo leyendo las últimas palabras de René Favaloro, que aconsejo a los maestros de las escuelas de nuestro país. Estudiarlas, hacer composiciones, hacer pensar y analizar y escribir a los jóvenes. Dice René 2 horas antes de irse. La relación con el sanatorio fue muy clara, se refería al sanatorio Güemes. Los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin duda la mayor tajada. Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarias, y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. Retornos, coimas, guita que no corresponde. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. A mediados de la década del 70 comenzamos a organizar la fundación. Primero con la ayuda de la Cedra. Creamos el Departamento de Investigación Básica que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando entró en funciones, redacté los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado. La calidad de nuestro trabajo basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente contra la corrupción imperante en la medicina. Parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles, sin límites de ninguna naturaleza. Dice René, nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, las obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto. Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno. Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Agrega René, lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Señoras y señores, estoy leyendo las últimas palabras de René Favaloro, y se está refiriendo René al año 2000. Atención, valga un solo ejemplo, dice René Favaloro, el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros. Creo que desde el año 94-95, de 1.900.000 pesos de entonces, no imagínense, eran $1.900.000, ¿no? La hubiéramos cobrado en 48 horas esta deuda, si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí directamente, es decir, la coima que le pedía el PAMI a René Favaloro, a la Fundación Favaloro en el año 2000. Sigue diciendo René en sus últimas palabras.
Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, dice René, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Lo mismo ocurre, agrega René, con los pacientes privados, incluyendo los de la medicina prepaga. El médico que envía a estos pacientes por el famoso ANA espera recibir una jugosa participación del cirujano. Agrega René, hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene este infundio? Muy simple, el paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. ¿Pero cómo? ¿Usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo? Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe. El cirujano del real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios, dice René Favaloro el 29 de julio del año 2000, 2 horas antes de irse de viaje. Agrega René en sus últimas palabras. Varios de esos pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más, debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Concurren a los congresos internacionales y entonces allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo exponer alguna lectura de significación. Así ocurre en Dallas, por ejemplo, decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. Palabras de René Favaloro, las últimas 2 horas antes de irse de viaje. Sigo. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo, Holter, eco, cámaras, bla, 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 etcétera, 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 los cateterismos, las angioplastias, están incluidos. No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que le dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso una vez, el paciente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente. Palabras últimas de René Favaloro. Acá seguramente muchos se sentirán lastimados, pero discútanselo a René Favaloro, no al cartero, que en este caso soy yo. La situación actual, dice René Favaloro, de la Fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de la tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ellos se agregan las deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento del instituto, los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atrasos de varios meses. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se complica. En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben. Las 5 facultades médicas más trascendentes reciben más de $100 millones cada una. Aquí ni soñando. Realicé gestiones en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas
a Enrique Iglesias solicitando ayuda, era el presidente del BIE en ese entonces, solicitando ayuda. Tiran tanto dinero por la borda, dice René, en esta Latinoamérica. Todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado a centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, y yo le agrego, y del mundo, René, no hay respuesta. ¿Cómo se mide, dice René Favaloro, el valor social de nuestra tarea docente y decente? Me salió de eso, qué bueno. ¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Dice René Favaloro en sus últimas palabras. Es indudable, atención con esto, amigos, que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Sigue René Favaloro. La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la clínica Cleveland Clinic, le decía al doctor Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español. Sin duda la lucha ha sido muy desigual. El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones. Mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha de nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la Fundación debemos incorporarnos, entre comillas, al sistema. Sí, al retorno, dice, agrega René, sí, a la ana, es decir, a la coima. Agrega René Favaloro, pondremos gente a organizar todos. Me dicen, hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado, René. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado. Debes comprenderlo si querés salvar a la Fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo. El doctor René Favaloro es la leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto, dice René Favaloro en sus últimas palabras, no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela, agrega René, el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía, dice y termina René. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero que no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en USA se me presentó como a un hombre bueno, que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto.
Espero que me recuerden así. En estos días, dice René Favaloro en sus últimas palabras, he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuestas. En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente, sin perder tiempo, y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz. Allá en La Pampa queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro. Señoras y señores, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.